Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Cuando hablamos de trabajar con BIM, sin duda que estamos hablando de trabajar de forma colaborativa, de intercambiar información vinculada a nuestros proyectos adentro de ese modelo BIM. Y esto trae como aparejado muchos prejuicios, muchos miedos en lo que tiene que ver con compartir datos, compartir la información. Y esto, si se quiere, es también una barrera para avanzar en los procesos de implementación BIM de las distintas empresas. Y no me voy a poner a hablar de la propiedad intelectual de los modelos, de a quién le corresponde si comparto modelos nativos que tienen familias, que tienen información que no quiero brindar. Eso lo vamos a dejar para otro episodio, porque ahí creo que hay una preocupación mucho mayor, donde el foco tiene que estar puesto en qué tipo de información compartimos. Y para eso hay que tener muy claro también cómo gestionar esta información. Y por eso insisto tanto en los procesos de gestión de la información y tener metodologías para eso. Hoy quiero hablar de estas creencias limitantes o estos mitos en cuanto a la vulnerabilidad de la información que compartimos. Y digo mitos porque sí es cierto que hay que tener cierto cuidado y hay que poner el foco también en cómo protegemos digitalmente la información de nuestros proyectos. Y para esto hay que primero conocer, saber de qué estamos hablando, tener esa información y saber qué medidas adoptar, saber cómo ponerlas en práctica. Saber, por ejemplo, qué datos son sensibles a que la ubicación pueda ser fácilmente identificada. O qué información puede ser, por ejemplo, vulnerada o hackeada. Proteger la información sobre la ubicación de estos archivos, de estos datos y las propiedades, ¿no? También reconocer los casos en que la agregación o la asociación de ciertos datos vinculados con otros podría comprometer la seguridad o el funcionamiento. Tener en cuenta que actualmente un modelo BIM se puede compartir en una web, enviar un vínculo hasta incluso por redes sociales o incrustarlo, porque no, en un código QR. Entonces, esto sin duda que genera por lo pronto un cuestionamiento de qué tan vulnerable puede ser esa información. Por eso es importante que en estos procesos de intercambio, de comunicación de esos modelos, estén muy claras las reglas, estén muy claras los patrones que hay que seguir para proteger esa información. Evitar la exposición, pero también evitar que esa información que se asocia al modelo pueda ser insegura. Y en definitiva estamos hablando entonces de un nuevo conocimiento, de que esta transformación va un poco más allá porque estamos aprendiendo a gestionar la información de forma digital. Y acá va a ser necesario entonces que las empresas, que los clientes tengan en sus equipos personas desarrolladas en programación o en saber proteger digitalmente esta información, estos archivos. Saber con quién compartirlo y con quién no y de qué forma. Pero no solamente cuando hablamos de publicar, por ejemplo, un modelo BIM, sino cuando pensamos en lo que es en sí el trabajo colaborativo, en este intercambio de información entre distintos actores involucrados de distintas empresas, intercambiando información que tienen métodos distintos para gestionar la información y que el nivel y el tipo de información que cada una maneja es distinto. Por lo tanto, también van a ser distintos los softwares que van a manejar y cómo entra en juego entonces la interoperabilidad como base fundamental para este intercambio de información. Y en este sentido es muy importante consensuar y planificar de antemano el cómo se van a utilizar estos datos, cómo se va a utilizar esta información, cuál va a ser el entorno común de datos que se va a utilizar, cómo se va a compartir esa información, para que después no existan pérdidas, que no existan malos entendidos en el cómo intercambiar esa información. Y que en este acuerdo todas las partes se sientan seguras con esa información que se está intercambiando.
y en cómo se está intercambiando. Y otra preocupación muy grande es la pérdida de datos en el intercambio de información. Como ustedes saben, IFC es el estándar internacional y un formato de intercambio de información abierto para justamente poder trabajar de forma colaborativa, intercambiar estos modelos BIM entre distintos actores involucrados que usan distintos software. Y acá hay que tener ciertos conocimientos en cómo exportar a IFC para que esta información no se pierda. Y para eso hay que hacer determinadas configuraciones. No todos los datos son compartibles y no todos los datos pueden ser compartibles. Yo puedo querer de ese modelo BIM compartir determinada información. Y esto es una estrategia, en cierto punto, para solamente compartir la información que se necesita, ni de más ni de menos. Con IFC se pueden codificar, por ejemplo, varios formatos electrónicos como XML, que puede ser leído por una amplia gama de aplicaciones informáticas, o por ejemplo IFC ZIP, que permite una compatibilidad más amplia y un tamaño menor de los archivos según el objetivo de intercambio de esta información. Porque en definitiva estamos hablando de una importación y exportación de modelos basadas en archivos, basadas en datos. Y acá ustedes saben que, por ejemplo, los dos formatos de intercambio de IFC más comunes son 2x3 o 4x1. Que uno es para lo que tiene que ver con el intercambio de modelos, mientras el segundo, tiene más que ver con una coordinación más avanzada, más sofisticada. Pero no solo hay un miedo muy importante en lo que tiene que ver con esta pérdida de datos, sino con los conflictos, por ejemplo, en los flujos de trabajo, en este acuerdo en el intercambio de información. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los archivos pesan mucho y no los puedo trasladar? Y para esto, insisto entonces en que es necesario contar con información. Contar con información tecnológica y contar con información de cómo gestionar esta información. El conocimiento es la única forma de poder derribar estas barreras y estos mitos. Tener, por ejemplo, procedimientos en lo que tiene que ver con la limpieza de los archivos antes de compartirlos. O cuando a nosotros en el estudio nos pasa, recibimos un modelo, primero le hacemos un análisis, un chequeo de la salud de ese modelo. En qué situación viene. Un chequeo de calidad. Tener un procedimiento, por ejemplo, para la limpieza y el purgado de los archivos antes de compartirlos. Si en ese sentido nosotros antes de compartirlo podemos hacer ese procedimiento y la persona que nos lo va a compartir a nosotros antes de compartirlo también puede hacer ese chequeo, estamos disminuyendo muchísimo los riesgos en el intercambio de información. Tener también claras ciertas estrategias para disminuir el tamaño de los archivos. Como veíamos, estas limpiezas, por ejemplo, o eliminar familias que no estamos utilizando, esto permite hacer ese intercambio mucho más seguro y mucho más eficiente. Y lo otro es tener esta planificación, estos procesos consensuados de antemano de cómo hacer ese intercambio. Eso sin duda genera muchísima seguridad. Tener una estructura de archivos ordenada. Saber en dónde puedo encontrar determinada información, determinado componente de mi proyecto, determinado archivo de mi proyecto. Pensemos en proyectos complejos de muchos niveles, de muchas disciplinas, que sin duda tienen que tener una batería de archivos y tenemos que saber dónde encontrar cada elemento, en qué archivo. Y para eso esta información tiene que estar ordenada y tiene que estar estructurada. No puede haber otra manera. ¿Cómo dentro de mi empresa yo le voy a comunicar a otro actor involucrado en otra empresa cómo va a encontrar la información sobre el modelo que yo estoy generando si yo a la interna de mis propios procesos en mi equipo no tengo ese sistema ya precreado? Otra solución es tener respaldos. Si estamos trabajando en la nube con archivos que se sincronizan automáticamente cada cierto tiempo, nosotros podemos elegir crear copias y respaldos, por ejemplo, en nuestro servidor local. Hoy en día incluso es más seguro tener esos respaldos en la nube, pero como todavía tenemos esos miedos y esas creencias, si nos deja más tranquilos tener un respaldo en el servidor local, ¿por qué no hacerlo? Y conocer las herramientas que hay disponibles, conocer las herramientas que el mercado nos ofrece para trabajar de forma colaborativa. Y podemos ir de lo más sencillo, como puede ser compartir archivos en la nube con herramientas como Dropbox o como Drive, que sin duda que no son entornos comunes de datos si yo no puedo sincronizar automáticamente estos archivos. Si yo no puedo entrar para editarlos, solamente los tengo que descargar para trabajarlos. Un entorno común de datos es válido
cuando esa sincronización es real, cuando ese intercambio es real y no existen retrabajos. Pero sí, estas herramientas son viables como una forma de intercambio de información. Herramientas, por ejemplo, como BIM Collab Zoom, que permite subir el modelo en IFC y visualizarlo, creando capturas, por ejemplo, de pantalla para mostrar cambios que se quieren realizar en el proyecto, para encontrar omisiones, interferencias y enviarlas a la persona indicada dentro de la misma plataforma, evitando reprocesos y retrabajos en las comunicaciones, creando flujos de trabajo mucho más eficientes y una trazabilidad en el sistema, sabiendo cuándo se envió esta información, a quién se le envió, cuál era el mensaje, cuándo respondió esta persona. De la misma forma funcionan herramientas como BIM Sync o BIM Track, por ejemplo, pero que a mi entender no tienen flujos de trabajo tan optimizados como el proceso que hablaba de comunicaciones que tiene BIM Collab. Estas dos herramientas son más de visualización y análisis del modelo. Solibri, por ejemplo, que tiene en su versión gratuita básica, muy útil para propietarios o clientes que no tienen licencias BIM y quieren visualizar los modelos, por ejemplo. Herramientas de visualización solamente de los modelos, como Dalux Viewer o BIM X, en donde el modelo se puede cargar con un plugin de Revit, en el caso de Dalux, por ejemplo, en el que se carga el archivo IFC y se puede visualizar el modelo integrado de las distintas disciplinas y también los documentos 2D creados asociados a ese modelo. Y entornos comunes de datos mucho más completos, mucho más sofisticados y avanzados, como por ejemplo Trimble Connect, específicamente de los creadores del software Tecla, que tienen su propio entorno común de datos, pero que se pueden cargar modelos IFC hechos en cualquier software y trabajar en la nube con ellos, enviando comunicaciones, actualizaciones del modelo, sincronizando, visualizando, analizando y archivando también los modelos, y esto genera un historial de información y actividades muy rico para generar una trazabilidad del proyecto y poder hacer un análisis, por ejemplo, de rendimientos, de flujos de trabajo. Y por supuesto, Autodesk Construction Cloud, que conecta no solo datos, sino equipos y flujos de trabajo, que se puede mover esta información entre los equipos, otorgar permisos y contar con una seguridad en los permisos de la información, a quién se le está otorgando qué tipo de permiso y cómo, y poder manejarlo todo desde una única plataforma. Y esto tiene un potencial increíble. Por eso creo que la principal causa para estos miedos, para derribar estos mitos o estas barreras, es trabajar en el conocimiento de las herramientas tecnológicas que se van a usar, conocer las capacidades o las carencias de estas herramientas, trabajar exhaustivamente en el proceso de implementación, en consensuar cómo va a ser este proceso de intercambio y trabajar en las personas involucradas que van a participar en estos procesos. Trabajar sí en la capacitación, pero sobre todo en las metodologías, en los procesos que van a usar y en la mentalidad. En saber que se están haciendo intercambios de información de forma efectiva, de forma segura y minimizando los riesgos. Por eso, como siempre digo, la única forma para derribar estas creencias, estas barreras, es teniendo la información. Obteniendo toda la información que necesitamos, que esté a nuestro alcance para poder trabajar de forma segura, para poder trabajar sin riesgos. Por eso, como decimos desde BIM Online, la capacitación es la solución. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.